Y así es Dios de bueno, que Él confirma todas las cosas. Decía Juan, hoy es día de encuentro. Y hoy es día de encuentro. Hoy venimos a encontrarnos con nuestro Señor. Y un hombre que se encontró, un hombre que huía, pero se encontró con el Todopoderoso. Pero antes quiero compartir con ustedes Isaías capítulo 2, verso del 1 al 3. Este profeta mesiánico, este profeta que, entre otras revelaciones, Dios le revela el nacimiento de Jesús. En Isaías 9, solo para referencia, cuando Isaías dice, y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías tuvo la revelación del nacimiento del Mesías, del Salvador. Más adelante, él tiene la revelación de la cruz, de los padecimientos de Jesús. Esto está en Isaías 53, cuando habla despreciado, desechado, varón de dolores. Isaías vio, Dios le reveló los pasos, el ministerio de Jesús desde su inicio, desde su nacimiento. Pero ahora en Isaías 2, Isaías estaba teniendo una revelación de parte de Dios, y era de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Cristo viene. Él tiene la revelación, y el título de este pasaje de Isaías dice, Reinado universal de Jehová. Y dice así, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos. No solo correrá la iglesia, las naciones correrán. Dice, y naciones correrán, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén a su palabra. Dice, lo que vio Isaías, el Señor le estaba mostrando en visión a este profeta. Cuando Jesús venga, dice que sobre todo monte, dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Qué quiere decir como cabeza de los montes? Que Cristo es la cabeza, que Cristo es el que reina, que Cristo estará en el monte de Jehová, que Él estará sentado sobre Israel, y desde ahí correrán las naciones. Él es el que se establece. Cristo es el que se establece sobre su iglesia y sobre las naciones. Es entonces que Isaías hace una invitación y dice, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Acá el profeta estaba haciendo una invitación, y le estaba diciendo, venid, subamos. Y Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a subir al monte de Jehová. Venid y subamos al monte de Jehová. Porque en el monte seremos enseñados, seremos instruidos por Él. Él nos enseñará el camino por donde debemos andar. Pero hay algo que me llama la atención y dice, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob.
¿Y por qué dice a la casa del Dios de Jacob? Me preguntaba eso. Y el Señor me llevó a Génesis, capítulo 28, si me quiere acompañar. ¿Por qué hace mención de subir a la casa del Dios de Jacob? Y todos conocemos la historia de Jacob. Conocemos, ¿no? ¿Qué historia, Jacob? Desde el vientre de su madre, desde el vientre de la madre de Rebeca, había gemelos en su vientre. Y algo sucedía ahí, tanto que Rebeca dijo: ¿por qué no me quitas la vida, Señor? La estaba pasando mal en su embarazo. Algo estaba gestándose en su vientre. Pero ¿sabe Dios qué le dijo? En tu vientre portás 2 naciones. Y dice que cuando llegó el momento del nacimiento, estaba naciendo Esaú, el primero. Pero ahí metió la mano Jacob. Y es por eso que le ponen ese nombre, Jacob, el suplantador. Y así fue la vida de Jacob, fue creciendo. Y vendió por un guisado Esaú su primogenitura. Pero más adelante dice que Isaac, su padre, ya estaba a punto de partir. Y en ese tiempo el padre impartía la bendición sobre los primogénitos, sobre los hijos. Es entonces que Rebeca le dice a Jacob que prepare un guisado y se lo lleve a su padre. El padre ya prácticamente lo veía, y es entonces que Isaac le da tremenda bendición a Jacob. Cuando su hermano se entera, Esaú se llena de odio, de bronca, de resentimiento, y lo que quiere es matar a su hermano. Y es entonces que Jacob sale de su casa, de su tierra, y emprende un viaje y llega a cierto lugar. Y dice Génesis 28, del verso 10 en adelante: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Y así nos dice Dios a nosotros. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda promesa le da Dios, ¿no? Y la seguridad de que Dios iba a estar con Jacob. Dice: no te voy a dejar, Jacob, hasta que haya hecho lo que te dije. ¿Qué te dijo Dios? Él no te va a dejar hasta que hayas hecho lo que Él te dijo que iba a hacer con tu vida y con mi vida. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dijo Jacob: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hoy es un día de encuentro. Jacob se encontró con el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué hizo él? Él tomó esa piedra, la ungió con aceite e hizo un voto delante de Dios. Este es nuestro Betel. Ese lugar antiguamente se llamaba Luz, pero él lo llamó Betel.
Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Este es nuestro Betel. Este es este lugar de encuentro con nuestro Dios. Betel, el lugar donde Dios se nos revela. Betel, el lugar donde se activan los ángeles. Betel, el lugar donde Dios habla. Betel, el lugar de la promesa. Betel, el lugar donde Dios nos dice que no nos desamparará ni nos dejará. Betel, el lugar del propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así Jacob emprendió y siguió viaje y llegó a las tiendas de su tío Labán y estuvo ahí durante 20 años. Labán era un hombre muy codicioso, muy avaro, y es ahí donde Dios comienza a trabajar con Jacob. De ser engañador pasó a ser engañado y Dios tuvo que procesar la vida de Jacob. En ese lugar Jacob formó una gran familia y ahí Dios estuvo con él y lo bendijo. Y también Labán fue bendecido por causa de Jacob. Y cuando llegó el tiempo, porque hay un tiempo en que Dios trabaja con nuestras vidas y Dios levanta a Labán para trabajar con nosotros, para formarnos, pero llegó un tiempo en que había que volver. Y dice que Dios le dice a Jacob, en Génesis 31, Jehová le dice a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Era tiempo de emprender el regreso a su tierra. Pero Jacob tenía miedo, porque sabía que volver a su tierra era encontrarse con su hermano, y él tenía miedo. Entonces emprende el viaje. Cuando emprende el viaje, aunque fue bastante dificultoso, porque Labán no quería soltar a Jacob, porque Labán había sido enriquecido por causa de Jacob, pero hubo luchas ahí, pero al fin dice que Jacob sale con toda su familia, con todo lo que él había adquirido, y cuando él sale, cuando él obedece, cuando Dios le dice es tiempo de salir y él sale en obediencia, ¿sabe qué sucedió? Ángeles le salieron al encuentro. En Génesis 32, verso 1, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanahim, lugar donde Dios habita. Qué interesante cuando somos obedientes a Dios y a su palabra. Cuando Él nos indica qué hacer, ¿sabe qué? El Señor desata ángeles a favor de nuestras vidas, para que nos guarden, para que nos defiendan, para que nos libren, para que caminen con nosotros. Los ángeles estaban ahí para fortalecer a Jacob en el momento de que él tuviera que encontrarse con su hermano. Siguieron el camino y Jacob determinó pararse durante una noche porque él necesitaba desesperadamente la bendición de Dios. Él le dijo a su familia, a sus siervos, a todo su ganado, a todo lo que tenía, que se adelantaran porque él necesitaba estar a solas con Dios. Y sabe, él se detiene en Peniel. Y Peniel significa el rostro de Dios. Él necesitaba encontrarse con el Dios vivo, con el Dios omnipotente. Él necesitaba tener nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Él necesitaba la bendición, lo que Dios le había prometido. Él quería obtenerlo. Él quería estar en paz y poder reconciliarse con su hermano. Y dice que esa noche se queda sola con Dios y lucha con Dios. Dice que lucha toda la noche hasta rayar el alma. Pero ¿sabe qué? Obtiene la bendición. Luchemos hasta obtener la bendición de nuestro Dios. Dios tiene bendición para cada una de nuestras vidas. Pero no nos quedemos, luchemos, esforcémonos, vayamos a Peniel, busquemos el rostro de Dios, porque
porque ahí vamos a encontrar la respuesta que necesitamos para nuestras vidas. Él luchó y él obtuvo la victoria. Se encuentran con su hermano, se reconcilian, se abrazan, se perdonan. Pero Jacob sigue su camino, porque Dios le había dicho que tenía que volver a la tierra de la promesa, a Canaán. Y cuando llega, él se establece ahí. Y ahora sí quiero que me acompañen en Génesis 35, del 1 al 3. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Dios lo llama nuevamente a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel. Sube a la casa de Dios y a la puerta del cielo. Y dice que él le habla a su familia y le dice que tienen que hacer determinadas cosas antes de edificar el altar. Tuvieron que tomar acciones, primero levantarse e ir a Betel. Pero la familia tenía que despojarse de sus ídolos, tenía que limpiarse, tenía que purificarse, tenían que ser limpiados, tenían que cambiar sus vestiduras. Dice: y mudad vuestros vestidos. Acciones que tenían que tomar. Señor, en esta mañana queremos quitar todo lo que te desagrade de nuestras vidas. Mudar nuestros vestidos, mudar nuestras vestiduras, porque queremos encontrarnos con el Dios vivo, porque queremos subir a Betel. ¿Sabe? Cuando Jacob se encontró la primera vez, él dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero él no edificó altar ahí. Pero ahora, en esta segunda oportunidad, él tenía que levantar altar a Dios. Un altar de adoración, un altar de oración, un altar de gratitud. Porque Dios había estado en cada proceso de su vida. El altar, lugar de encuentro. Hoy es nuestro lugar de encuentro. Dice: el altar para encontrarnos con el Dios omnipotente. Y dice el verso 7: y edificó allí un altar y lo llamó El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y me llama la atención algo. Dice que él, cuando edifica el altar, le pone un nombre y le agrega algo más, porque en principio él le había puesto Betel, pero ahora él le decía El Betel. Y eso me llamó la atención. Y cuando busqué él, el significado de él en hebreo, ¿sabe qué quiere decir? Pertenencia. ¿Sabe qué estaba diciendo Jacob? Este lugar me pertenece. Este lugar, el Betel, es mío. En este lugar yo encuentro identidad con Dios. En este lugar que es mío, porque es el Betel, es mi lugar de pertenencia. El lugar donde me encuentro con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, con el Dios que me salva, que me restaura, que me da vida. Mi Dios, pertenencia, se apropió de ese lugar. Qué bueno que nosotros podamos apropiarnos de este lugar, nuestro Betel, el lugar de encuentro con Dios. Esta, decía Jacob, esta es mi casa, este es mi lugar de pertenencia. Y Dios nos dice: este es tu lugar, tu Betel, el lugar de pertenencia, el lugar
donde se manifiesta su presencia y donde es oída su voz. Dice el verso 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y lo llamó su nombre Israel, ya no más engañador, ahora tenía nombre de nación. Israel era el nombre. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y Dios cumplió su pacto y su promesa, porque reyes salieron de los lomos de Israel. El Dios de pacto que cumple su propósito y sus promesas con nosotros. Si nosotros permanecemos en Betel, tenemos asegurada su compañía, su provisión, su sanidad, su perdón, su vida. Si nosotros nos apropiamos, si lo hacemos propio, si decimos el Betel, lo hacemos propio, Él se manifestará con poder en nuestras vidas. Ya para terminar, quisiera volver otra vez a Isaías 2, porque Dios nos está haciendo una invitación. Venid y subamos al monte de Jehová. Ahora sí podemos entender por qué el profeta decía, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Este es tiempo de subir a Betel. Este es tiempo. Él quiere salir al encuentro de nuestras vidas.